Sí, saludos República Dominicana. National Project con su página abierta y National Project con su propuesta al punto. Bueno, este es un programa de entrevistas, de proyectos y propuestas, única y exclusivamente. Por eso su nombre se llama National Project. Un profesor de la UAB una ocasión me dijo, ¿por qué ese programa tiene un nombre anglosajón? Bueno, porque fue el fruto de un trabajo de investigación con la universidad anglosajona en la cual se tomó el programa National Project para definir el proyecto. La tarde de hoy contamos con la presencia del director de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Augusto Bravo. Yo digo doctor Augusto Bravo porque llegan a la universidad siendo licenciados, siguen su preparación aquí en la maestría y terminan el doctorado. Buenas tardes, profesor, mi respeto y salud. Mi afecto siempre, muy importante la propuesta que se está realizando desde este espacio, hablando de temas positivos que vayan a orientar a la población dominicana. Muchas felicidades por este proyecto. Sí, profesor, hay una pequeña imagen que yo quiero que la coloque, por favor. Cabina Mater. Sí, hay una imagen sobre un evento que usted realizó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, celebrando los 100 años de la intervención norteamericana en la República Dominicana, en Santo Domingo. Ese evento yo lo saludo y lo felicito sobremanera porque hemos perdido la visión de que los hechos históricos, las grandes epopeyas, tenemos que actualizarla y tenemos que tener vivo y presente en la mente de todos los dominicanos la idea de esos acontecimientos históricos. Yo creo que usted me hable de ese evento. Usted acaba de llegar, estuvo en la universidad, ¿verdad? Sí, interesantísimo evento. Hoy es un día de efeméride, sí. Hoy se conmemora un siglo, justamente desde que la tropa interventora norteamericana que nos invadieron o nos ocuparon en el año de 1916, duraron 8 años en nuestro territorio, y justamente un 12 de julio de 1824 concluyó la desocupación. Ese hecho histórico que marcó nuestra vida con una gran significación. El Estado Dominicano se estructuró como un Estado al servicio de los Estados Unidos. Ese fue el objetivo de esa intervención, y a partir de ahí se parió la dictadura de Trujillo, la era de Trujillo de 31 años. Y por eso es tan significativo para el caso nuestro. Y hoy se conmemoró ese acontecimiento histórico que marcó y todavía sigue la influencia. Por ejemplo, nos quejamos mucho, a veces hablamos y divulgamos sobre la norteamericanización que tenemos los dominicanos, y fue producto de esa intervención. Se marcó la preferencia por los productos norteamericanos, varió nuestra dieta alimenticia, cambió significativamente el habla, con palabras que todavía la usamos nosotros. Se abrieron productos y usamos productos comestibles que marcaron. Por ejemplo, si en verdad el arroz lo consumíamos, pero es a partir con los norteamericanos que masivamente se dispara el consumo de otros productos que se exportaban. El aceite, por ejemplo. Aquí se usaba mucho el aceite de coco y la manteca de cerdo. Pero es con esos productos norteamericanos que se inician nuestro consumo excesivo. Por no decir maquinarias, vehículos, etcétera, marcaron nuestra vida. Y es por eso que conmemoramos en ese congreso que tuvimos hoy, el Instituto de Historia y Geografía Panamericano, el Archivo General de la Nación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, trabajó significativamente en este
proyecto de Congreso para conmemorar esta fecha histórica de gran significación para el pueblo dominicano. Sí, pero la intervención suya, en su intervención... Estos son algunos resultados. En su intervención hay un tema que usted señala algunos puntos específicos sobre los lugares que Estados Unidos intervino. En 1975, 1976, ellos estuvieron en Canadá. En 1831 estuvieron en Argentina. 1846, 1848 en México. 1852, 1853 en Argentina nuevamente. 1853 en Nicaragua, 1854 vuelve a Nicaragua, 1855 Uruguay. Lo que parece ser que las expresiones culturales de Estados Unidos está sembrada en cada uno de estos países de América, de Sudamérica y Norteamérica. Claro, y tiene mucha significación porque en el año de 1823, con la política Monroe, la doctrina Monroe del presidente James Monroe, que se establece el famoso lema que usted conoce, muchos de los televidentes que han escuchado, América para los americanos. Eso ante la Santa Alianza, un intento europeo de tomar y apoderarse y perpetuarse en el continente americano, hacen esa declaración y establecen entonces como Estados Unidos su política, ¿verdad? La establecen en ese sentido. Luego, a principios del siglo XX, con Teddy Roosevelt, llega la política, el corolario, es decir, de esa política Monroe que se establece, la política del gangarrote, ¿sí? Que facultaba a los presidentes, o a Estados Unidos, mejor dicho, poder intervenir en cualquier país de América Latina en procura de defender sus intereses. Y es justamente en ese contexto que varios países de América Latina estuvieron intervenidos por Norteamérica, por el ejército norteamericano, militarmente, porque en otros ya la injerencia económica era predominante. Haití en el 14, Nicaragua en el 12, como usted señaló muy bien. Ya Cuba estaba con la enmienda Platt todavía, con mucha vigencia. Puerto Rico en poder de Norteamérica. Entonces, Colombia a finales de siglo. En fin, que el panorama era que se pintaba y se veía como Estados Unidos ya mantenía su política imperialista de expansión. La deuda, según su intervención, los países de Latinoamérica tienen una deuda con Estados Unidos, o es todo lo contrario. ¿Será que Estados Unidos tiene una deuda con los países de América Latina? ¿Cómo usted me explica eso? ¿Cómo fue su intervención allí en la UAS, donde precisamente habló del compromiso y la deuda de los países de América Latina con Estados Unidos? Bueno, evidentemente, un tema muy polémico. Muy polémico, ¿verdad? Sí, polémico. Todavía un siglo después de la desocupación sigue siendo un tema polémico. Sí. Algunos hay quienes entienden, y yo me inscribo en esa área, que se mancilló la soberanía dominicana, se ultrajó nuestro territorio, y otros consideran que fue positivo porque organizó y modernizó al Estado dominicano. Esa es una moneda con dos caras. Hay una cara que evidentemente, explicado como eso, se organizó, es cierto, se inició el proceso de construcción de carreteras. En nuestro país no existía carreteras, obviamente, porque no era que no queríamos, era el producto de la formación socioeconómica que no se requería. Todavía para ese momento, aunque se había iniciado la construcción de ferrocarriles, pero eso es muy particular. Eso estuve en el Central, La Vega Sánchez, el Santiago Puerto Plata, que un tramo muy complicado eso. De hecho, esa deuda se inicia justamente, se engrosa justamente con los préstamos que se hicieron para la construcción de estos ferrocarriles, en gran medida. El presidente Lilis apeló siempre a eso. Nuestra deuda se inicia con el empréstito Harmont de 1869, un contrato oneroso que posteriormente con Lili y la Santo Domingo Improvement Company y los préstamos Western 1 y 2 de 1888 posibilitó el endeudamiento de nuestro país con Estados Unidos cuando compran la deuda externa nuestra
y es con la convención del principio del siglo del 5 y del 7, sí, como Cáceres, que un conjunto de dispositivos con ese convenio o con esa convención dominico-americana, entonces el país queda amarrado. Recuerden que la principal fuente de ingresos nuestra eran las aduanas, y las aduanas entonces quedaron en poder de los Estados Unidos, de un 50% para el pago de la deuda, 45% al Estado Dominicano y un 5% para gastos administrativos. Es decir, cuando un gobierno no contaba con la simpatía de los norteamericanos, y usted sabe, ese dinero no se recibía, entonces implicaba que no podía sostenerse para cubrir los gastos corrientes del Estado y de inversión social. Por eso que tenemos ese compromiso ya ahí. Sobre el canal de Panamá, profesor, ¿qué puede usted decir? Bueno, eso cambia el panorama. Sí. Punto estratégico de primer orden, sí, un paso significativo, las implicaciones que tenía, sí, la trayectoria, por la característica geográfica, mercancía de Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, para llegar a California eso era imposible, tiene que navegar todo el continente. Ahora, una vuelta inmensa tiene que dar. Correcto. Ahora con el canal la ventaja, por no decir el Pacífico, ¿verdad? Con el Atlántico, el corte de ruta, que es muy significativo. Estados Unidos, ese canal lo iniciaron los franceses. Luego Estados Unidos adquirió toda la administración. Y de ahí entonces inicia la construcción. Primero viene la independencia de Panamá, que había formado parte de la Gran Colombia, era provincia de Colombia. Se hizo la proclama, todos sabemos que es un argumento político, ¿verdad? Estratégico. Una vez proclamada se llegan a los acuerdos y se inicia la construcción, que se inaugura en el 1914. Eso cambia el panorama. Oye, qué coincidencia. Cambia el panorama, pero que inicia la Gran Guerra, como se conocía, la Primera Guerra Mundial. Entonces ese punto es estratégico. Nosotros estamos enclavados en una posición geográfica de mucha significación por la ruta comercial, por las rutas marítimas, y que sirve para la guerra, por ejemplo, armamento, base militar o comercio. Entonces, para apoderarse de ese territorio y tener el control hegemónico en la zona, fue parte de los intereses norteamericanos por ocupar este territorio, y sin lugar a dudas el canal de Panamá jugó ese papel fundamental en ese sentido. Ese canal de Panamá, recuerdo que hubo un gran militar panameño que luchó fervientemente porque Panamá recobrara su canal, que fue el general Omar Torrijos. Sí. Ido de tiempo como consecuencia de un helicóptero, y el helicóptero explotó. Un vuelo aéreo, sí. Un vuelo aéreo. Se presume que fue sabotaje. Un sabotaje, sí. Pero, profesor, con relación a la participación de Estados Unidos en estos países, ellos precisamente reconstruyeron el país, como usted dice, construyeron la carretera que nosotros no teníamos. Recuerdo que en 1937, muchos años después, se instaló en el Central Romano el primer peso y la primera zona productora de caña. Pero la inauguración del canal no. Llegó la Guerra Mundial de 1914-1918, y eso sin lugar a dudas provocó una recomposición, y en estos países donde Estados Unidos siempre ha mantenido el control de ellos. Bueno, sí, hay que hacer la observación, es cierto que se inició la construcción, para eso, pero fue a base de préstamos que tuvimos que pagar. Sí. Pero muy importante, las tres principales carreteras, Duarte, Sánchez y Mella, los troncales se iniciaron, no porque la hicieron completa. Sí. Sin embargo, ¿qué se buscaba? Bueno, obvio, con esto se buscaba en primer lugar crear las condiciones para que el Estado Dominicano tuviera control sobre todo el territorio. Recuerden que hasta ese momento cualquier revuelta que se iniciaba en Santiago era imposible sofocarla, iba creciendo y tomaba el gobierno. Con la carretera eso posibilitaba entonces de sofocar cualquier rebelión, ¿sí? Como medida estratégica contra insurgentes, eso es el primero. Pero lo más importante de la carretera, además de esa estratégica, también es conectar el mercado nacional con el mercado internacional.
y el mercado internacional con el nacional, así que la mercancía que se puede producir en el territorio tenga la capacidad de salir rápidamente hacia el exterior, y la mercancía que llega del exterior se puede distribuir en todo el territorio nacional. Además de la labor que sabemos social de la carretera, sí. Así que hoy es algo estratégico que está establecido ahí. También se inició la modernización del Estado, evidentemente, empezando el pago de impuestos, con el impuesto interno, ¿verdad? Eso es obvio, que un Estado no se desarrolle sin cobrar impuestos. También se inició una serie de construcciones, como escuelas, que están muy bien detallados. Onavi Cabrera lo tiene en un trabajo, historiador dominicano, o sea, acerca de esas escuelas, que tienen como objetivo crear las condiciones para que la mano de obra mejorara la capacidad técnica o de conocimiento para poder insertar en el mercado también productivo, como también el sistema de salud, que fueron creados para tener una población que reuniera las condiciones para poder laborar. Entonces, un conjunto de medidas, el sistema Torrent, eso fue terrible. Usted me dirá, bueno, pero eso es lo más moderno que existe en ese momento de verificación de la tierra. Lo que pasa es que los terrenos nuestros eran comuneros, y ahí sí fue verdad el desastre para la población dominicana, que fue el gran despojo de la grande cantidad de tierra que poseían campesinos. Pero como la población era muy pequeña en el este, muchos de la región del este se mudaron para el Cibao o cruzaron por la Sierra de Yamasá, pero otros ofrecieron resistencia acerca del despojo brutal que se hizo de su tierra. Correcto. Uno de los problemas, profesor, que hay en la actualidad en la República Dominicana con relación al tema de la tierra y con el problema de nuestro vecino país, Haití. Con relación a la tierra, hay estudios que se han hecho y demuestran esos estudios que tanto en Haití como en la República Dominicana hay una gran cantidad, sobre el suelo, hay una cantidad de minas de oro. Eso es lo que ha provocado que algunos empresarios norteamericanos, y de manera particular empresarios haitianos, hayan mantenido a Haití sumido en una acción neutra con relación a resolver el problema de Haití. ¿Cuál es su consideración? Sí, hay mucha conjetura en ese sentido. Hay que anotar, puntualizar que la isla estuvo en posición de los norteamericanos invadidos militarmente ambos territorios. Nosotros fue en el 24, ya en el 22 se había hecho el tratado Hugo Peinado, que se llevó a cabo la desocupación, que fue gradualmente. Es decir, que ya Estados Unidos consideraba que nosotros estábamos en esas condiciones. Ya existía un ejército formado y preparado por ellos que le iba a servir de gendarme en este territorio, justamente para justificar lo que usted establece. Y ya había todo un cuerpo legislativo y una administración pública que estaba a su servicio. En el caso de Haití no fue posible eso. Sí. No encontré, fue en el 30 que lograron salir, y prácticamente, ya es una especulación de mi parte, ahí se rindieron, porque no tenían forma de organizar ese territorio, por una serie de factores históricos y culturales que vienen desde el mismo momento de la fundación del Estado haitiano, sí. Siendo un Estado que fue un paradigma para todo el continente americano en su proceso revolucionario. Sin embargo, ese mismo proceso conllevó a que por la característica, ¿verdad?, de una lucha racial que eso implicó entre mulatos, por ejemplo, y negros. Ese germen siguió permanente en ese territorio, que se manifiesta hasta el día de hoy. Y otras consideraciones que tendríamos que buscar otro espacio para poder hablar. Al momento de la independencia de Haití, yo tengo un estimado, una percepción, para no exagerar, que mucho más del 50% de la población no había nacido en ese territorio. Con eso no le estoy quitando mérito a ese proceso revolucionario, sino una particularidad que se va a reflejar posteriormente. En el caso nuestro, bueno, usted me dirá, bueno, pero tenían una religión, sí, tenían una creencia como el vudú, pero que a diferencia de otros no eran una institución organizada. Hablaban un idioma que se comunicaban, sí, pero no tienen una gramática en ese momento. Sí. Entonces, con relación al nuestro, es diferente totalmente. Totalmente diferente. El gran problema de Haití, profesor, descansa en que
tribus emigraron del África sahariana y emigraron de tribus diferentes y tienen códigos diferentes. Por eso es que en el mismo Haití hay grupos de haitianos que no se pueden poner de acuerdo. De ahí que la situación de Haití es compleja, ¿verdad? Sí, tiene ese componente, bueno, llegaron en condición de esclavos, ¿verdad? Sí. Eran hombres libres en su territorio, los trajeron aquí en condición de esclavos, justamente por la rivalidad en esos territorios, que aprovecharon muy bien el comercio triangular los europeos y está ese germen establecido. Yo creo que ese factor que usted señala hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista histórico y cultural para hacer esa diferenciación. Si en verdad en el territorio nuestro se dieron expresiones, evidentemente después de 4 siglos de dominación, más de 3 siglos, ¿verdad? Sí. De dominación colonial, prejuicios tenemos a montones. Sin embargo, el tipo de producción que nosotros tuvimos elegido, como la ganadería, posibilitó una esclavitud atípica, con muchas características particulares, sí. A diferencia del Santo Domingo francés, que fue de una explotación intensiva basada en las plantaciones agrícolas. Eso también hay que tomarlo en cuenta para ver todo este proceso. Por eso que el mulato en este territorio no ha sido una diferenciación tan significativa como ocurre en el caso de la lucha, ¿verdad?, interracial en este territorio. Finalmente, profesor, gracias por venir y aplaudir al licenciado Emilio Tejada, sí, quien fundó la Unión Nacional Dominicana, que en 1920-1921 fundó, precisamente hizo esa unión con el propósito de que las fuerzas norteamericanas salieran del país. Don Emiliano, sí, un conjunto de intelectuales dominicanos que resultaron muchas torturas, vejaciones, etcétera, la resistencia armada y evidentemente la solidaridad de los pueblos de todo el mundo que fueron solidarios y nos dieron su apoyo para que nuestro país fuera desocupado. Muchas gracias y contamos con su presencia para una próxima entrevista, siempre y cuando Sucre Rosario, que es el gran agitador, Sucre el agitador. Pues sí, yo le dije a Sucre que el próximo martes, vamos a dejar la entrevista para el próximo martes. No, pero que hay que aprovechar el espacio. Yo no le dije, Sucre, yo no tengo agendado entrevista para el día porque tengo otro compromiso. Y tuve que improvisar un pequeño programa para contar con su presencia. Pero de todo modo, lo esencial de su intervención está aquí y va a llegar a todos los profesores de la UAS que son delicados, son críticos y escuchan toda esta intervención. Y reconocerlo en usted la valoración que hace de nuestra institución, nuestro Liceo Autónomo de Santo Domingo, un faro, ¿verdad?, del conocimiento para el país, como decimos con la redundancia, un faro de luz. Y ustedes por trabajar permanentemente, a usted y a don Sucre, por el rescate de la memoria histórica del pueblo dominicano. Gracias. Desde el 1996 estamos llevando a Sucre Rosario y a Siriaco a los programas de televisión por el canal 10, anteriormente era por el canal 10, hoy es por el canal 28. Y eso se lo debo a que yo fui egresado de la UAS, hijo de un obrero que estudió en la UAS, y siento la UAS porque supe ir a la UAS a pie, corriendo 20 y 25 kilómetros. De ahí que la UAS es mi universidad y yo la llevo en el corazón. Así es. Sí. Arriba, cabina.